verdad que un placer presentar a tres amigos de Cospra. Vamos a empezar con Santiago, que para los más nuevos creo que es el más antiguo de los que estamos presentes en Cospra, por el tiempo que él estuvo por el IAPOS y luego por el convenio de la Universidad del Litoral. O sea, la verdad que hoy que estés al frente de Conetec, para todos nosotros es un placer, Santiago. Santiago integró la anterior gestión de Conetec también como representante del COFESA en la mesa técnica, lo cual le da una visión de continuidad que me parece importantísimo para estas cuestiones. Luego Esteban fue el representante de Cospra en esa mesa técnica, inicialmente el representante cuando se armó Conetec. ¿Qué era Conetec? No sabía, nos tuvo que explicar que era una agencia de evaluación de tecnología, todo ese aprendizaje juntos, y hoy el representante de Cospra es Hugo. O sea que tenemos la historia de Cospra en evaluación de tecnologías, la participación, y esta cosa de esta pertenencia a Cospra que les va a quedar, yo los tengo, no sé si ustedes los tienen igual, yo los tengo a los tres en fila en la pantalla, les va a quedar de por vida. Digo, ese escudito, ese pin que tenemos de Cospra, les va a quedar para siempre. Y hoy, bueno, escucharlos va a ser un placer, y arranquemos, y les pido por favor que guardemos un ratito al final para poder hacer intercambio, que me parece que verlos discutir a ustedes y que Guadalupe y algunos otros que también tienen mucha experiencia, Virgilio, Jorge, nos va a enriquecer mucho a todos. Así que, si querés, Santi, arranquemos ya dándole la bienvenida a todos y no perdamos más tiempo, yo perder el tiempo. Así que arranquemos. Bueno, perfecto, Martín. Desde ya comparto tus palabras. Avísenme y confírmenme si se está viendo la presentación. Creo que sí. No todavía. Ve tu pantalla, pero no la termina de abrir. Ahí está, bueno, perfecto. Básicamente, como decía Martín, es compartir no solamente tus palabras, sino que en particular, en mi caso, juntarme con la gente de Cospra, hablar con la gente de Cospra o acercarme a este espacio me sale natural, me siento entre amigos del local. Yo empecé a trabajar en la obra social provincial de Santa Fe en el 2009 y nos sumamos a la tarea del Cospra en el 2010, con lo cual a hoy son 11 años en los cuales me siento parte de este espacio. Aparte me tocó en su momento llevar adelante la coordinación junto con la gente de provincia de Buenos Aires, lo que eran los comités técnicos, así que también veo caras conocidas del comité técnico. El corazoncito siempre lo tengo en Cospra, y si me mandas un pin estaría buenísimo. Pero básicamente también lo que yo tenga que hacer o que decir ahora, y esto lo tengo que devolver claramente, aparte de la trayectoria y el conocimiento de dos maestros que están compartiendo este espacio conmigo y que tengo un enorme placer, no solamente por estar en la reunión, sino encima por compartir esto que vamos a charlar con Esteban y con Hugo, por todo lo que han hecho para el tema de evaluación de tecnologías sanitarias. Es una cosa que no me la quería perder, por lo cual en aquel momento cuando me hiciste la invitación, te dije que sí de entrada. Y de alguna manera, un poco porque sabemos que al estar en las áreas de gestión o de auditoría de las obras sociales provinciales, por el impacto que tienen a nivel de contratación de servicios privados en cada uno de los lugares, estamos en un laboratorio de evaluación de tecnología sanitaria, con lo cual lo mucho o poco que yo sepa este tema, lo aprendí a hacer por el trabajo que tuve que hacer en mi obra social y que compartí con los compañeros de Cospra, así que donde estoy hoy es fruto de Cospra también. Así que para mí es un enorme placer, insisto esto, pero no solamente por comentarlo de manera superficial, sino para que sepan todo el volumen y la carga que puede llegar a tener hacer bien el trabajo o enfocarse en hacer bien el trabajo desde un espacio de financiamiento y crecimiento técnico que representa a más de 7 millones de argentinos en el país. Yo creo que eso es algo muy importante, pero sin detener más la presentación, vamos a dar al primer slide, que tiene que ver con algo, incluso está Fernando acá, hace poquito compartimos un espacio, va a ser como un repaso muy rápido de cómo fue el proceso de lo que
planteó la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica en aquel momento cuando me convocó en enero del año pasado, la licenciada Sonia Tarragona, que ahora está a cargo de la jefatura de gabinete acá en el Ministerio de Salud, y lo que me pidió ella es básicamente 2 o 3 cosas sencillas en las cuales coincidíamos absolutamente. Primero, que la Conetec tenga otro tipo de, primero darle una entidad concreta. Esto que decías vos no es ocioso, Martín, no se sabía qué era, si iba a ser una agencia, una comisión. Lo primero que hicimos es una composición del lugar, de saber que es una comisión, que tiene un espacio pequeño de coordinación en el ministerio, y que ese espacio de coordinación teníamos que darle un funcionamiento y un dinamismo para poder cumplir las expectativas que se habían generado con respecto a la comisión, que realmente muchos la teníamos, creo que muchos, incluso de los que estamos acá, en particular Esteban lo recordará cabalmente, hicimos mucho esfuerzo, con mucha voluntad para, vos también, Martín, cuando estabas en la parte de la mesa de decisores, en que esto salga y que esto empiece a moverse. Entonces entendimos que había un momento donde mejorar esos procesos y transformar a la Conetec en algo que dentro de sus limitaciones, porque no somos una agencia, no tenemos ni el presupuesto de una agencia, ni la organización, ni estamos en un lugar del raviol de acá, de los ravioles de la organigrama del ministerio, pertenecemos como un área de gente que trabaja ad hoc con dedicación horaria de la Dirección Nacional de Medicamentos y otros lugares para dedicarse a hacer esto en el tiempo que puede. Y dentro de esas limitaciones, sí, claramente plantear que se desarrolle todo un ambiente participativo, que se generen acuerdos y consensos para las actividades, que todo lo que se realice esté teñido de la absolutamente necesaria transparencia de los actos públicos, con lo cual para nosotros es fundamental que todo lo que hacemos quede escrito y sea público de manera inmediata, que haya una colaboración con instituciones especializadas para la realización de informes, que esos informes, para tener cierta uniformidad, a su vez tengan un monitoreo tanto interno como externo, para hacer también más eficiente el uso de los recursos y poner en la participación dentro del marco de las posibilidades y también como un aprendizaje a los pacientes, a los prestadores y a la industria. Todo eso es lo que nos propusimos en aquel momento con... También no quiero dejar nombrar el equipo de lujo que tengo acá en la Conetec, que está constituido también por Carlos González Maya. Carlitos trabajaba como representando la mesa técnica por parte del PAMI en su momento, y con Manuel Donato, que es un técnico que se sumó también en la última parte del año 2019 a la redacción final de algunos informes. Ese es el pequeño equipo con el cual compartimos tanto la coordinación de evaluación de tecnologías, la coordinación general, y este eje es el que sostenemos funcionando con los chicos. A mí me toca la supervisión o coordinación general y ellos están en la coordinación de evaluación de tecnologías. Y tratamos de interactuar en este nuevo organigrama de funcionamiento con una mesa de asesoramiento normativo en la cual tenemos el gusto de contar con Esteban y otra gente más, que lo primero que nosotros reconocemos es que sabemos, pero tenemos una limitación en el conocimiento sobre esto, entonces llamamos a los que más saben en la Argentina, a nuestro mejor parecer y entender, y en ese espacio que ahora vamos a retomar a partir de mayo de comunicación, hemos hecho justamente todo un proceso que es el que voy a tratar de relatar ahora y que llegó al informe final. Y también pudimos consolidar áreas administrativas y comunicacionales que nos han dado otra agilidad y una posibilidad de hacer esto público todo el tiempo, y de mejorar el espacio de participación a la mesa de pacientes, que a ciencia cierta tuvo elección de 2 nuevos representantes la semana pasada y están en una actividad muy dinámica y con mucho compromiso, que era algo que faltaba terminar de institucionalizar en la comisión. Lo otro es que están todos los grupos, como comenté, de instituciones que tienen trayectoria en esta temática, con una supervisión metodológica externa que está a cargo del doctor Ariel Iskovich, que también es un lujo tenerlo a Ariel en el equipo, y la supervisión de evaluaciones económicas. Tuvimos al inicio el acompañamiento de la economista Natalia Jorgensen, y luego esto quedó dentro del acompañamiento metodológico del equipo de acá de la Dirección de Economía de la Salud y de la Dirección Nacional de Medicamentos. Esta tarea, coordinada por Carlos y Manuel, y con la participación desde el momento inicial en lo posible con los pacientes, termina dando un informe que pasa a la mesa técnica. El informe de la mesa técnica han participado quizás algunos de los que están aquí, o les han contado de qué se trata el informe ese, o el mecanismo de participación genera
un primer informe, ese informe pasa a la mesa de recomendaciones, la mesa de recomendaciones genera el informe, digamos, definitivo, que tiene una etapa de consulta pública, pero ese informe definitivo trata de hacer una recomendación de lo que es posible cubrir o no cubrir en nuestro sistema de salud, por lo cual está constituida por autoridades de acá del Ministerio de Salud de Nación y básicamente por los financiadores. Y todo el proceso tiene una corroboración o supervisión general por parte de la mesa de transparencia. ¿Qué es lo que hicimos durante el año 2020? Modificamos el manual operativo de estructura y funcionamiento para que esto funcione como les acabo de contar. Se hizo un cambio sobre el manual de priorización, que es el manual número 3, todo eso está validado por resolución y está publicado ahí en la página. Se hizo el proceso de priorización entre abril y julio del 2020. Acabamos de subir hoy el proceso de priorización 2021 a la página, debe estar por hacerse público en estos momentos y va a estar abierto durante 3 semanas. El año pasado quedaron seleccionadas 8 tecnologías, se llevaron adelante los informes de evaluación de esas tecnologías, que terminaron con todas las votaciones de marco de valor por parte de la mesa técnica el 10 de diciembre del 2020, y la mesa de recomendaciones en 4 reuniones sucesivas terminó casi ahí con Papá Noel el 21 de diciembre, iniciando el verano, las votaciones sobre las 8 tecnologías que estaban siendo evaluadas. Como eso luego tuvo una etapa final de ajuste en edición y sobre todo el proceso de consulta pública, que en algunos informes fue un poco más largo que otros, terminó en la publicación de nuestros informes el 5 de marzo. ¿Sí? Está publicado en la página el proceso de evaluación, de priorización de tecnologías, que también es algo que lo cambiamos, lo hicimos abierto para que participen no solo los financiadores y reguladores, sino cualquier interesado de la sociedad para hacerlo. Háblase de laboratorios, que son los principales aportantes de solicitudes, financiadores también, asociaciones de pacientes, entidades prestadoras, sociedades científicas. Eso, como les digo, hoy a la tarde está abierta de nuevo la priorización para el periodo 2021, pero también está disponible el informe de cómo es esa sistemática en la página. Y cómo discurrió el proceso, el llamado a presentación de tecnologías, ahora lo vamos a hacer de la misma manera. Después viene la parte de priorización, que nos va a llevar hasta mitad de año, y luego de mitad de año vamos a empezar con el desarrollo de los informes técnicos. Vamos a tener adicionalmente a la participación de grupos de trabajo la posibilidad incluso de contratar investigadores particulares para que lleven adelante de una manera más dinámica y más ajustada estas evaluaciones. Luego vendrá el cierre de esos informes, la presentación de los pacientes, las presentaciones de la industria también, con ciertos ajustes, la votación del marco de valor, donde están, como ven, representados financiadores, los pacientes, autoridades regulatorias, las entidades del ministerio que entienden sobre la temática que se discute. Están definidos cuáles son los marcos de valor, igual ahora lo vamos a ver en detalle en el informe, de acuerdo a lo que me pidió Martín, que expliquemos cuál fue el resultado. Se hace el informe preliminar con los grupos de trabajo, eso va a la votación final de la mesa de recomendación, pasa un periodo de consulta pública que dura 10 días, como les dije, sobre los 8 informes, tuvimos algunos más tupidos que otros en cuanto a cantidad de aportes, y finalmente el informe definitivo y la publicación que hoy está visible de esos informes en nuestra página de la Conetec. Una cosa muy importante, lo que acá está mostrándose es para las 8 tecnologías que están en la columna de la izquierda, están, ustedes ven en la línea de arriba, todas las entidades que participaron en la mesa técnica e incluso también la convocatoria que se hizo a la industria. Como ven, y también a pacientes. La participación fue casi del 99%. Hay una sola, los puntitos rojos son las entidades que para esa tecnología no participaron, en el caso de pacientes expertos, porque no conseguimos pacientes para hablar, más allá de la convocatoria explícita que les hicimos sobre los anticoagulantes orales, o para el test de BPH en detección precoz de cáncer de cervix. Y en el caso de los laboratorios, los que no aportaron, no participaron, pero tuvieron, creo, la representación a través de la Sociedad Argentina de Diabetes, fue el laboratorio Medtronic o los que impulsaban el tema de infusor de insulina. Pero después, bueno, y el Inc., que acá se excusó de participar simplemente porque ellos para el tema del test de BPH ya tenían todo para decir, porque tienen una política explícita del Ministerio de Salud con respecto a esa temática. Todo eso transcurrió siguiendo este cronograma que fue muy intenso, 4 meses muy a full de trabajo, y luego nos llevó 2 meses a hacer el trabajo final de cierre de los informes. Como les decía antes, va a empezar la priorización ahora, el inicio de los nuevos informes del 2021, que en vez de ser 8 creo que van a ser 10, vamos a poder ampliar un poco más
la cantidad de margen de trabajo. Esperamos terminarlos en 2 tandas de 5 y 5 para la misma fecha en el 2022, ¿sí? Pero no todos juntos en un mismo plazo, sino ir haciendo una cosa secuencial para que justamente no haya tanto desgaste, sobre todo en las etapas de votación de mesa técnica o mesa de recomendaciones. Y finalmente, para mostrarles cómo funciona esto de los resultados de votación de mesa técnica y recomendaciones, los atributos del marco de valor son los que están a la izquierda, y acá les muestro 3 ejemplos de cómo fue la votación de la mesa técnica y cómo terminó redundando en estos 3 cuadraditos de arriba el resultado de la mesa de recomendaciones. Como ven, cuanto más verde se pone, esto quiere decir que habría como más aval en que los atributos del marco de valor tengan una votación positiva o favorezcan la cobertura o la asimilación de esa tecnología en el sistema de salud. Las que tengan algo un poco más cruzado y sobre todo el driver principal, no solamente para estas tecnologías, sino para todas las cosas que están pasando en nuestro país, tiene que ver con los gastos. Y cuando había muy poca evidencia o eso tenía un impacto muy equitativo o negativo en otros atributos como la salud pública o la equidad, la votación de la mesa de recomendaciones se inclinó justamente por la no cobertura. Entonces tenemos acá el ejemplo de la única tecnología que salió con una voluntad expresa de cubrir, que es el test de BPH para detección precoz de cáncer de cervix, una de las 4 que tuvo cobertura de tipo condicional, que es el uso de nivolumab como segunda línea en cáncer de pulmón. Y finalmente, una de las 3 que tuvo un dictamen de no cobertura por parte de la mesa de recomendaciones, que fue el infusor de insulina con sensor continuo de glucemia, ¿sí? Entonces acá ven los atributos, ven cómo los atributos se transforman en votaciones que se expresan como en un cuadro de calor, un marco de calor, y eso termina por lo general teniendo una correlación con el resultado definitivo de la votación de la mesa de recomendaciones. Pero para hacer esa votación de la mesa de recomendaciones, y acá Fernando, porque participó de manera muy activa en el tema, no va a dejar mentir, tuvimos que hacer algo que nunca se había hecho hasta el momento en este tipo de cosas, de manera tan explícita o al menos a través del Ministerio de Salud, y esto fue por una voluntad expresa de en su momento el ministro González García y de la licenciada Sonia Tarragona, que era de tratar de ponerle el cascabel al gato de una vez por todas de cuánto es el impacto real que tenían estas tecnologías en cuanto al impacto del presupuesto y del impacto en el tema de la costo de oportunidad. O sea, cubrir esta tecnología, qué nivel de cosas impactaba, cuánto era el gasto total que uno iba a asumir como sistema de salud en forma global y sobre todo si pagábamos esto, cuáles eran las cosas que íbamos a dejar de cubrir. Entonces, como ven, acá están todas las mismas tecnologías que evaluamos. El impacto presupuestario global, como ven, el único que está marcado en verde es la única alternativa que demostró en los AIP que hicimos ser costo ahorrativa, que es el test de BPH. La población objetivo, obviamente cuando la población objetivo se hace más pequeña, como ven, hay algunos ejemplos claros. Hay algunas patologías que son muy nicho, como el melanoma resecado BRAF, que solamente por ajuste por market share daba 56 pacientes por año, pero tenemos otras tecnologías en las cuales el impacto poblacional es mucho más grande, como el test de BPH o el uso de nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Eso obviamente tiene una redundancia final, dependiendo de la población que uno impacta y el gasto que uno calcula en el impacto presupuestario global sobre el sistema, o sea, es muy dependiente eso de la prevalencia. Y obviamente hay algunas patologías que por costo intrínseco tienen un costo que nos parecía, al menos en las estrategias de definición de precio que usaron los productores de esa tecnología, que tuvieron alguna situación que no estuvo del todo ajustada o que en definitiva no se imaginaban que esto podía llegar a redundar en un informe de la CONETEC y en una votación de mesa de recomendaciones. Acá, como ven, hay un montón de atributos que también están expresados en marco de calor, que son los umbrales que definimos. Por ejemplo, definimos como un umbral, esto está tomado de manera extrapolada de los umbrales teóricos de costo, de impacto presupuestario que definen entidades fuera de nuestro país, como el NICE en Inglaterra, y otras entidades a partir de un trabajo muy interesante que desarrolló en el año 2019 gente del IEX, en la cual también estuvimos participando con Esteban en su momento en las discusiones que fueron muy buenas. Hay un documento que elaboró el BID con respecto a eso,
y en base a ese documento, que ahora el BID nos lo ha facilitado para que también sea más transparente el proceso, definimos todos estos parámetros de ajuste. Y se agregó por sugerencia de la mesa de recomendaciones el impacto que iba a tener en términos de costo de oportunidad en la cantidad de haberes jubilatorios mínimos que no iban a poder ser cubiertos si uno asimilaba esta tecnología. Y finalmente, cuántos gastos de salud equivalía a cubrirlo. O sea, si yo cubro a un paciente con esto, o cubro los pacientes que definen por población objetivo esta tecnología, ¿a cuántos otros dejo de cubrir? Para mostrarlo de manera esquemática, si nosotros decimos que es 0.016% del PBI que se destina a salud, estaría de acuerdo a la definición de otros lugares que tienen otro PBI y otros recursos sanitarios, como por ejemplo Inglaterra. En el NHS, ese es su parámetro. Si nosotros aplicásemos ese parámetro a la Argentina, con lo cual estamos siendo súper conservadores y abiertos, por ejemplo, para 13.000 pacientes que estimamos que podían ser los pacientes diabéticos tipo 1 que requieran infusor de insulina, eso hubiese sido 0,7% del presupuesto, mientras que nuestro límite era 0,16, con lo cual excedía en 43 veces ese margen presupuestario. Cubrir estos 13.000 pacientes con esa tecnología implicaba no poder cubrir 318 gastos en salud y no poder cubrir 164.000 jubilaciones o haberes mínimos jubilatorios anuales. Esa fue la mecánica que se usó para la toma de decisiones, que terminó reflejada en estos resultados. Como ven, la población a la cual se destinaron las intervenciones que están enumeradas en la otra columna, y finalmente los resultados. Como ven, una tuvo una recomendación de cobertura directa, 4 de cobertura condicional, que por lo general estuvo ajustada a un reajuste de precio, y las 3 que tuvieron no cobertura, de manera muy clara, el tema del trastuzumab, porque había otros fármacos que eran biosimilares, que eran contra los que incluso el mismo laboratorio productor de esta alternativa terapéutica, que era el trastuzumab subcutáneo, se comparaban, con lo cual había otras alternativas, era casi un análisis de costo-minimización. El tema del infusor de insulina que les conté recién, y finalmente el tema del venetoclax en leucemia mieloide aguda, en particular porque era una tecnología que tenía algunas cosas que estaban muy bien desde la evidencia, aunque limitadas en el tiempo, pero era para una población muy nicho y el costo intrínseco por paciente era una cosa muy elevada. El resultado final de la mesa de recomendaciones fue no cubrir directamente como recomendación, a menos que haya un ajuste de precio. Y finalmente les muestro, aunque seguramente ustedes lo han leído, cómo es que se genera la recomendación. Se habla sobre el nivel de evidencia, presentando tanto beneficio clínico o no. En el caso del infusor de insulina, no había grandes beneficios, eran pequeños e insignificantes, tampoco había riesgos comparado contra el comparador, que eran múltiples inyecciones de insulina, con un nivel de certeza moderada baja. Las evaluaciones económicas mostraban que había un gasto extenso, como se los conté recién, comparado con el estándar. Cubrir la población objetivo de esos 13.000 pacientes implicaba aumentar el gasto a 0.7, lo que era 43 veces ese margen de 0.016, que es el mismo que cubriría, por ejemplo, el NHS en Inglaterra. Esto sería equivalente, cubrir esas 13.000 personas, a que haya 318.000 personas que no tengan cobertura de salud, o bien, decirlo de otra manera, que haya 318.000 personas que aporten el gasto de salud, pero que no consuman ningún tipo de servicio durante un año. A nivel individual, cubrir un paciente equivalía a quedar sin cobertura a otros 23 pacientes, o no poder cubrir el gasto de salud de otras 23 personas. Para que tengan una idea y trayendo un poco lo que es mi especialidad clínica olvidada, que es la nefrología. Un paciente en diálisis gasta 80 veces lo que es un gasto normal en cápita, ¿sí? Entonces, como para tener un parámetro, esto está como a mitad de camino, es 23 veces lo que sería un gasto de salud habitual de un paciente. Financiar esto implicaba no poder cubrir a 104.000 haberes jubilatorios mínimos, y esto iba a tener justamente un impacto negativo sobre la equidad y sobre la salud pública. Y por eso la recomendación final fue no cubrir. Así es como funcionan los informes de Conetec ahora. ¿Qué pensamos para el 2021? Y termino con estos últimos 2 slides. Primero, estamos terminando de evaluar el segundo lote que quedó de tecnologías, porque luego del proceso de priorización quedaron 8, pero quedaron otras 3 tecnologías para evaluar como una segunda instancia. A partir de la primera semana de mayo, o sea, la semana que viene, empiezan a hacerse
informes rápidos, de acuerdo a cómo está descrito en el manual de priorización, para esos informes. La nueva convocatoria priorización 2021, que como les digo, sale publicada hoy. La idea es tener estos 3 informes pendientes del 2020, hacer 10 informes completos del 2021 y guardarnos 3 informes de respuesta rápida también durante este año. Muy probablemente alguno sea Tricafta, como hicimos también el de Solgenma, seguramente lo vieron el año pasado. Hacer otros 3 más, es probable que uno sea Tricafta y alguna otra cosa que sugiera acá la Subsecretaría de Medicamentos, con lo cual pensamos terminar el año con 16 informes y no solamente 8 como teníamos. Informe de respuesta rápida, a demanda de la Subsecretaría, como les nombraba. Agregamos, ustedes lo deben haber visto hace 2 semanas, una nueva sección que es las actualizaciones basadas en evidencia sobre COVID-19. Los informes ahora van a tener una posibilidad de ser rentados con investigadores en particular, con un nuevo formato un poco más ágil. Nos va a liberar bastante el trabajo a nosotros desde la coordinación. La idea es que la mesa de pacientes participe mucho más activamente desde el principio. Tienen ahora 2 meses para capacitarse y para entrenarse en todo lo que va a ser la segunda parte del año, donde se van a desarrollar los informes, a lo mismo la participación de las sociedades científicas. Vamos a hacer algunos ajustes del marco de valor, sobre todo si toca alguna enfermedad poco frecuente, porque la evaluación de la evidencia en enfermedades donde por ahí la evidencia no puede ser tan abundante porque la prevalencia de la patología es muy baja, necesita algunos ajustes. También tenemos una propuesta de hacer para los métodos diagnósticos algunos ajustes también propuestos, porque tuvimos algunos inconvenientes con el test de BPH el año pasado. Y finalmente estamos dando, a partir del mes que viene, inicio a todo un programa de aseguramiento de la calidad y de certificación de los procesos de la Conectec. Y esta es la agenda de cómo se va a desarrollar. Todo lo que está marcado en verde es lo que hasta hoy, la última semana de abril, ya está en marcha. A partir de mayo nos queda una agenda bastante interesante donde están todas las cosas. No quiero comentar más porque esto lo comparto y queda a disponibilidad de lo que necesiten. Y obviamente cualquier cosa quedo ahora a disponibilidad de las preguntas, supongo cuando se termine la exposición de las otras personas, y ahí está el sitio de Conectec para cualquier consulta que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Santi, y felicitaciones. La verdad, sinceramente, felicitaciones. El laburo que están haciendo es fantástico. Vamos a pasar ahora a verlo y escucharlo a Hugo. Hugo, si alguien quiere aprender de grade, de herramientas de evaluación, bueno, Hugo. Pero aparte, recordemos que Hugo hace una tarea asistencial permanente, ¿no? ¿No? Santi decía su especialidad olvidada, perdida. Hugo sigue en la tarea asistencial y eso también es una visión muy importante para tener en cuenta. Así como queremos que los auditores trabajen sobre los informes y conozcan desde una tarea que no es la de elaborarlos, lo de Hugo también tiene ese mérito de meterle el condimento asistencial permanentemente, porque en definitiva no tenemos que dejar de pensar en el objeto de todas nuestras tareas, que son los pacientes. Así que, Hugo, si estás ahí, agradeciendo nuevamente, Santi, y quédate, por favor, para el final, que queremos que discutan. Hugo. Bueno, estoy aquí. Primero, no sé si se ve mi pantalla ya. No sé si se alcanza a ver. Se ve el Gmail. Se ve el Gmail, entonces vamos a tratar de poner lo que corresponde. Bueno, primero, antes de poner la pantalla, decir que estoy honradísimo de formar parte de esta historia de COSPRA, y yo tengo la paradoja. Soy el más joven en COSPRA y debo ser claramente el más viejo, porque me llena el tremendo orgullo escuchar que Santiago dice que forman parte de su calificado grupo de trabajo 2 personas que se formaron conmigo y que ahora claramente me enseñan, que son Carlos González Maya y Ariel Iskovich, que ahora me enseñan y que para mí es un orgullo. Estas cosas de trascendencia que tenemos los viejos, ¿ya vieron? Que dicen, bueno, ahí están, ¿no? Es decir, los hijos son los que nos van a mostrar lo que viene, y ellos no solo me están mostrando lo que viene, sino que me lo siguen enseñando. Como decía Martín recién, yo soy, no sé si verán que estoy en la silla eléctrica, diríamos con Esteban coloquialmente, estoy en mi consultorio y dentro de un rato vienen los pacientes. Realmente agradezco que se privilegie eso, porque me parece que, como alguna vez en la Academia Nacional de Medicina me decía Zulma Ortiz,
alguien tiene que ver los pacientes, ¿no? Y bueno, a mí me toca ese papel que realmente cumplo con mucho gusto. Y lo de Grade, yo no soy el más autorizado para hablar de Grade, acá tendría que estar Ariel Iskovich, pero bueno, yo voy a tratar de hacer algo que me pidió Martín y voy a pedir disculpas porque todos los que están acá saben de Grade muchísimo, y yo lo que voy a tratar de hacer, porque Martín me lo pidió, es hacer una explicación muy sencilla de Grade. Y entonces algunos de ustedes dirán, nos está tomando por tontos, y les aseguro que el objetivo no es ese, sino que si alguna característica intento mantener en mi actividad de todos los días como médico, es ser docente. Y en realidad el desafío es tratar de identificar estrategias pedagógicas que permitan que el otro entienda lo que yo digo. Durante muchos años en la Facultad de Medicina yo tuve la sensación de que había pocos que querían enseñarme, que lo que querían era mostrar lo que sabían y no realmente facilitarme el aprendizaje. Lo que yo voy a intentar hoy, con todo respeto, es que se entienda cada cosa que les voy a mostrar. Y por supuesto después quedará lugar para preguntas. Y van a ver que son cosas que estoy tratando de simplificar. Siempre el peligro de la simplificación, si tuviera Ariel acá seguro me criticaría, es el problema de simplificar. Pero creo que nos va a ayudar más en estos talleres que Martín ha ideado y en escuela de COSPRA, destinado a equipos de conducción y equipos técnicos. Yo creo que tenemos que, los que participamos, como tan claro fue Santiago recién, transmitir de manera sencilla lo que se está haciendo en una tarea tan importante como la que realiza Conetec. Bueno, Martín me pidió, tenés que hablar de alta, moderada, baja y muy baja confianza en Grade y su importancia para la toma de decisiones. Lo puse ahí, porque me tiró un ladrillo, ¿no? Me dice, tenés que explicar esto de manera sencilla. Y bueno, voy a tratar de hacerlo. Primero, la pregunta es cómo uso la información de Conetec, porque acá Conetec hace un trabajo enorme. La cuestión es que me parece que el desafío, y Santiago va a coincidir con esto totalmente, lo importante es que lo puedan usar la gente a todo esto. Yo siempre que hago algo en docencia, pretendo que el otro tome lo que yo le facilite para que lo pueda usar después. Entonces, por eso voy a usar esta pregunta reiteradamente. ¿Cómo uso la información de Conetec? Y entonces lo primero que les voy a contar, ¿qué es Grade? Porque contándoles qué es Grade, me parece que voy a poder explicar este desafío que con todo gusto asumí y que le agradezco mucho a Martín que me haya permitido hacerlo, porque yo soy un viejo miembro de Grade. En realidad el miembro de Grade activo es Ariel, a través de él yo sigo activo también en el grupo, pero no soy directamente. ¿Y Grade qué significan esa sigla? Bueno, traducida así, puesto en un traductor, ¿no? Dice que Grade lo que hace es establecer los grados de recomendación, valora la información de salud, desarrolla guías, desarrolla recomendaciones, que en última instancia son las partes constituyentes de una guía, y finalmente hace una evaluación general. Y esto, que no es nada más que una copia del sitio web de Grade, ustedes pueden entrar y van a encontrar esta misma figura, dice al final, de la evidencia a las recomendaciones, y dice, Grade es transparente y sensible. Entonces yo voy a tomar cada una de estas palabritas y las voy a someter a un sofisticado análisis, que no es nada más ni menos que ir al diccionario de la Real Academia Española. Acá estando presente Esteban, ahora habrá casi una obligación hablar en español. Y entonces, cuando uno busca evidencia en el diccionario de la Real Academia, salen estos dos significados, del cual yo me voy a quedar con uno, que es la prueba determinante de un proceso. A la vez fui a buscar recomendación, y recomendación tiene una serie de explicaciones, y me voy a quedar con esto: autoridad, representación o calidad por la que algo se hace más apreciable y digno de respeto. Y también dice Grade que es transparente, entonces busqué a ver qué era transparente, y en transparente dice claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. Y también busqué sensible, y sensible tiene un montón de
significados, pero me voy a quedar con este: evidente e importante para su cuantía o su carácter. Entonces, ¿cómo uso la información de Conetec? Nuevamente la misma pregunta. Bueno, miren, uso Grade, que lo usa Conetec. ¿Por qué? Porque establece pruebas determinantes, porque lo que dice tiene autoridad, representa con calidad elementos apreciables y dignos de respeto, porque a la vez es claro, evidente, y se debe comprender sin duda y sin ambigüedad, y a la vez porque es evidente por el carácter que tiene y por lo que cuantifica. Todo lo que decía Santiago recién surge en cada uno de esos pasos de establecer la certeza, y esa certeza muchas veces, como él mostró claramente, se cuantifica, a veces en simplemente riesgos, y muchas veces en dinero, como ustedes lo vieron claramente. Bueno, la recuerdo siempre a Mafalda: vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Y acá yo quiero hacer simplemente una acotación muy cortita, y es que las opiniones no son evidencias. Las opiniones son evidencias si se sustentan en evidencias, y por lo tanto opinión no es lo mismo que evidencia. Y Gray lo que hace es buscar calificar evidencias, no califica expertos. Los expertos son necesarios. Santiago lo mostraba con total claridad. Ese primer objetivo de Conetec, de lograr una comunión, de lograr que la gente se junte y realmente logre acuerdos, solo se logra consultando a expertos. ¿Y cómo uso la información de Conetec? Resulta que me dice que califican la calidad de la evidencia, la certeza. ¿Y qué es eso? Bueno, empiezo con una cosa sencilla. Miren, cuando Conetec nos dice que tiene certeza alta en lo que sea, ya sea en la evidencia, en el estudio de impacto presupuestario, en los costos, si dice que tiene certeza alta, es que mejora o reduce. Mejora la vida, reduce la muerte, mejora los tiempos de sobrevida, etcétera, etcétera. Si me dice que es moderada, ya no estoy seguro que mejore. Dice, es probable que mejore. Y si me dice que es baja, me dice, puede ser que lo haga. Y si es muy baja, me dice, miren, no se sabe. Entonces, con esto yo empiezo a desarrollar lo que en mi vejez he llegado a nombrar como un nuevo lenguaje. A mí me parece que Gray nos enseñó a hablar diferente. Y ustedes habrán visto que yo omití, a propósito, en cada una de los 4 diapositivas que pasé antes, que había una flecha grandota que decía importancia. Y ustedes habrán preguntado, ¿qué es esa flecha que dice importancia? Bueno, porque resulta ser que el lenguaje Gray no solo dice la certeza es alta, y cuando la certeza es alta estoy seguro que mejora y reduce, sino que además relaciona esa certeza con el efecto. Si el efecto es grande, dice, resulta en una gran reducción. Si el efecto es moderado, dice, reduce solamente, no pone el gran antes. Y si el efecto es poco importante, dice, ligeramente. Y resulta que a veces, aunque haya certeza alta, lo que se logra con un procedimiento diagnóstico, lo que se logra con una terapéutica, es trivial, es pequeño, incluso es poco importante. Y entonces en ese caso dice, la certeza es alta, mejora, reduce, pero casi nada. Ahora, si la certeza es moderada, aprendimos hace un ratito de que es probable, significa moderado, es probable. Si el efecto es grande, va a decir que probablemente resulta en una gran reducción. Si el efecto es moderado, va a decir que probablemente reduce, no va a agregar el gran. Y si dice es probable, pero el efecto es poco importante, va a decir reduce, probablemente reduce ligeramente. Y si el efecto es trivial, va a decir probablemente resulta en pequeña o en ninguna diferencia. Creo que me van siguiendo. Este es el lenguaje que quienes reciben los informes de Conetec tienen que aprender a leer de cuando dice certeza moderada. De cuando certeza baja dice puede. Si el efecto es grande, dice puede producir una gran reducción. Y si el efecto es moderado, puede reducir. Y si el efecto es poco importante, ligeramente. Y si el efecto es trivial, va a tener pequeña o ninguna diferencia. Y obviamente, si la certeza es muy baja, bueno, habrá algún efecto, pero la verdad que es muy incierto todo y entonces no podemos decir más que no sabemos. ¿Cómo uso entonces la información de Conetec? Si la certeza es alta,
y es otra manera de expresarlo, lo que voy a mostrar ahora, hay mucha confianza en el resultado en contra. Si es moderada, resulta confiable, pero existe la posibilidad de que nuevos estudios cambien el efecto observado. Esto participando en algunas de las reuniones que tan realmente productivas ha hecho Conetec, se vio esto, se dijeron, mira que todavía los estudios no están, así que mira que cuando aparezcan esos estudios por ahí cambiamos esto y ya. Y entonces ahí la certeza no la podemos calificar de alta, decimos moderada porque tenemos la impresión de que puede haber todavía información que no ha llegado a nuestro conocimiento. Baja, hay limitada confianza en el resultado, y muy baja no hay confianza, el resultado puede o no ser real. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo uso la información de Conetec? Porque la segunda parte del ladrillo que me tiró Martín era cómo se usa Gray para dar solidez en las decisiones en el cuidado de la salud, un desafío de Conetec, por eso estoy dentro del ambiente. ¿Será que todo esto que dije es suficiente para Conetec? Y claramente Santiago lo ha explicado. La certeza es una parte solamente. Y entonces, además, Conetec hace un balance entre los riesgos y los beneficios de lo informado. Y a su vez de cada una de estas partes, tanto del riesgo como de los beneficios, dice cuál es la certeza. Y tendríamos que volver para atrás para decir nuevamente va a haber certeza alta, moderada, baja, muy baja, en cada uno de estos platillos de la balanza, y entonces el balance va a ser definido con determinada certeza. Pero además hay variabilidad en cómo los pacientes valorarán los beneficios y aspectos positivos y negativos de la tecnología evaluada, y por lo tanto esto también se tiene que tener en cuenta. Lo mismo que los aspectos, obviamente muy sensibles, como señalaba Santiago, más en nuestro medio, de los costos. Y los aspectos además relacionados a esto, ¿será aceptado? ¿Será aceptado por todos ustedes que representan distintas provincias de nuestro país? ¿Será factible de implementarlo lo mismo en Misiones que en Mendoza o en Neuquén? Y finalmente, ¿esto tendrá o no influencia en la equidad? Para esto, antes de esta diapositiva voy a decir algo. Gray tiene en uno de sus principios que dice que el riesgo de sesgo, es decir, la certeza en lo que estamos mirando en la información médica, no es solamente Gray. Gray es mucho más que eso, es todo esto que acabamos de nombrar. Y esto termina, finalmente, en lo que tan claramente mostraba Santiago, en que se pueden hacer recomendaciones fuertes, en donde claramente una alternativa es claramente superior a otra. Y sería que esto aplicarlo siempre, en casi todas las circunstancias. En cambio, si es condicional, hay condiciones, hay situaciones, esto también se llamó débil en algún momento, es decir, seguir la recomendación es lo mejor para la mayoría de las situaciones, pero no siempre. Y las recomendaciones fuertes o condicionales pueden ser a favor o pueden ser en contra. Y miren, ahora me meto en mi sombrero de médico que ve pacientes permanentemente. Una recomendación fuerte a favor, yo se la tendría que tratar de convencer a todos los pacientes que la tengan, que la hagan, pero siempre queda la posibilidad de que los pacientes digan que no, y esto indudablemente siempre hay que respetarlo. Y una recomendación fuerte a favor, entonces, si yo lo explico bien, si logro en este proceso de decisiones compartidas que tengo individualmente, ya salgo del ambiente de la salud pública, digamos, me pongo en la salud individual, la mayoría de los pacientes bien informados deberían elegir si yo soy capaz de explicar los beneficios y el balance favorable y demás lo que se les propone, y entonces esto es lo que define una recomendación fuerte a favor. Lo mismo pasaría si la cosa sería en contra. Y cuando las recomendaciones son débiles o condicionales, y me parece que este es el gran desafío que Conetec tiene permanentemente, es discutir los factores que influyen en la decisión final. Bueno, termino, y Gray es esto, recomienda, valora, desarrolla guías, en definitiva, hace recomendaciones y las evalúa. Y va de las evidencias a las recomendaciones con un planteo transparente y sensible. Bueno, muchas gracias y otra vez enormemente agradecido de, como uno de los más viejos, formar parte de esto tan joven que es mi participación en COSPRA. Bueno, gracias Hugo. Menos mal que corregiste que uno de los más viejos, porque no te creas que estás tan solo. Sentiste acompañado.
Bueno, la verdad que es muy claro lo tuyo, muy docente. Cumpliste, atajaste el ladrillo que te tiré. Así que ahora vamos a escuchar a Esteban directamente desde Madrid, transmitiendo desde el Bernabéu, desde casa. Desde casa, desde casa. Desde casa. Bueno, Esteban, somos todos tuyos. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Santiago y de Hugo. Para mí es un placer estar acá y creo que lo que vos decías, lejos de ser una carga, ser parte de COSPRA forma parte del currículum que uno orgullosamente muestra. La idea, digamos, de lo que conversamos con Martín mientras voy compartiendo la pantalla, era intentar hacer algo como un poco más operativo, qué hacer cuando uno tiene el informe de CONETEC, si es que lo tiene, y cómo se toman decisiones si eventualmente uno no tiene un informe de CONETEC o no tiene ningún informe de evaluación de tecnología. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, la idea sería entonces cómo usar los informes de evaluación de tecnologías para tomar mejores decisiones. Esta frase de Nietzsche, uno podría decir, en realidad todo el tiempo estamos tratando de ver cómo acercarnos a la verdad. Él dice que la verdad no existe, que son solo interpretaciones, pero lo cierto es que lo que tenemos que intentar, o lo que tratamos de intentar cada vez que tomamos una decisión, es ver de qué manera nos acercamos, o cuán lejos o cuán cerca queda la verdad, justamente para reducir ese riesgo a la hora de tomar una decisión correcta o incorrecta. Y entonces, la idea es que, tratando de bajarlo, digamos, a terreno, qué hacer o cómo aprovechar el tremendo trabajo que está coordinando Santiago desde CONETEC y del que me siento orgulloso de haber sido parte hasta hace pocos meses. ¿Qué pasa si hay un informe de CONETEC? ¿Y qué pasa si hay que tomar una decisión y no hay un informe? Porque como vimos, CONETEC tiene una cantidad, como cualquier agencia o cualquier instituto o comisión de evaluación de tecnología, tiene una capacidad máxima que podrá ser un poco mayor o un poco menor, pero no es infinita. ¿Qué pasa? Yo siento un eco de fondo, no sé si alguien lo siente, si pueden poner tal vez en mute todos los micrófonos. Entonces la idea sería, ¿qué hacemos si hay un informe? ¿Qué hacemos en caso de que CONETEC no lo tenga? Y luego ver qué pasa si no hay informes ni de CONETEC ni de otras agencias. Pero a mí me pareció que valía la pena separar cómo debiera encarar este proceso o esta toma de decisiones. Lo puse en cabeza de un presidente, me refiero a un tomador de decisión macro, a un presidente de una obra social, al director médico, a alguien que tiene que tomar decisiones poblacionales, y cómo tiene que encarar o cómo puede aprovechar la existencia de estos informes un auditor que recibe un pedido individual para brindar cobertura a un caso específico de un afiliado. ¿Por qué son diferentes? Bueno, básicamente porque en el caso que vamos a llamar del presidente, lo que estamos pensando es si corresponde, vale la pena, hay suficiente evidencia y estamos en condiciones de incorporar algo a la cobertura para todas las personas que después puedan llegar a necesitar esa tecnología, a diferencia de un auditor que lo que está haciendo es evaluar un caso concreto que tal vez se parece a aquel informe de evaluación de tecnologías que se hizo no a propósito de un caso, pero que tal vez esa persona en particular no sea candidata a recibirlo. Entonces empecemos de cómo debiera ser el proceso y cómo puede aprovechar el camino recorrido por CONETEC y otras agencias un tomador de decisión macro. Lo primero que uno se debiera preguntar es si la evidencia disponible, me refiero a, por ejemplo, un informe de CONETEC, es vinculante o no para ese financiador. Todos sabemos que hoy las recomendaciones de CONETEC son justamente eso. Cuando Argentina tenga, si eso sucede, una agencia de evaluación, se definirá si las decisiones de la agencia son vinculantes para los financiadores y eventualmente para qué financiadores sí y para qué financiadores no. Pero ¿qué pasa si la situación es como se presenta hoy por hoy? CONETEC hace una recomendación
y en la práctica esto no es sinónimo de que esto sea incorporado al PMO, y mucho menos, y sobre todo porque estamos hablando de obras sociales provinciales, que ustedes tienen obligación de dar cobertura a algo, incluso aun cuando estuvieran en el PMO, sin entrar en el detalle de que después el juez les va a exigir que cubran aunque no tengan obligación de cobertura al PMO. Entonces, a mí lo que me parece importante, porque si no, simplemente esto se reduce a ir a buscar el informe de CONETEC y si está, replicarlo, es que hay un trabajo que le corresponde a las obras sociales que es muy anterior, puede ser paralelo en algunos casos, pero muy anterior a lo que pueda hacer salir a buscar un informe de evaluación de tecnología, que es priorizar, ¿sí? Recién después de que uno tiene bien claro cuáles son verdaderamente sus prioridades para la población que tiene bajo cobertura, es que debiera salir a ver qué hay hecho ya por terceros, CONETEC u otros, para poder ayudar a esa decisión. ¿Y qué significa priorizar? Yo no voy a hablar de los criterios de priorización de CONETEC, del cual me tocó participar, que tiene que ver con definir en qué orden se van a evaluar las tecnologías que se presentan. Y yo, para hacer el ejemplo de qué creo o cómo debiera ser el proceso de priorización, antes aún de definir si se tiene que dar cobertura o no a una tecnología, pongo acá un ejemplo de uno de los informes que hizo CONETEC, que es de pembrolizumab en primera línea para melanoma avanzado metastásico o irresecable, sin mutación BRAF. Y lo que me parece interesante es que lo que hay que diferenciar es si vamos a empezar a priorizar por el medicamento, en este caso, la tecnología, el dispositivo, el método diagnóstico, o si por el contrario lo que vamos a hacer es empezar a priorizar por problemas de salud de la población, porque claramente esto es finalmente el huevo o la gallina. Y muchas veces ya me han escuchado varios de ustedes que yo creo que el proceso de priorización no debe empezar por la tecnología, sino por el problema de salud en sí mismo. Y más allá de cuál sea la tecnología, lo que tiene que venir es a resolver una necesidad no cubierta en nuestra población. Imaginemos que esta fuera la población de COSPRA, la población de cualquiera de las obras sociales provinciales, en donde claramente la gente tiene un montón de problemas de salud, como vemos ahí, y les comenté, vamos a hablar de melanoma, y claramente priorizar sería identificar si melanoma ocupa este espacio en la carga de enfermedad de la población de esa obra social, o si por el contrario ocupa ese espacio chiquitito que se ve en el gráfico, en la imagen abajo a la derecha, es decir, ¿cuántos pacientes, cuántas personas potencialmente se podrían beneficiar de una decisión de cobertura? Porque claramente cada vez que decidimos brindar cobertura a algo, es posible, Santi lo hacía en relación, por ejemplo, a cuántas jubilaciones mínimas equivaldría, y uno podría decir a cuántas otras patologías o tecnologías dejaríamos de dar cobertura por incorporar algo para cubrir melanoma. Entonces, partiendo de la base de que es el problema de salud la prioridad y no la tecnología, una vez que logremos definir que ese verdaderamente es un problema para nuestra población, que puede serlo para una determinada población y no para otra de otra obra social de COSPRA, recién ahí uno debiera seguir en el caminito para tratar de definir si esta es la tecnología que debemos pensar. Y sin entrar en los detalles de cuáles son los criterios de priorización, hay múltiples, CONETEC tiene su propio esquema, pero aquí yo lo que quise es adaptarlo a lo que sería la priorización de una obra social. No es la priorización de evaluar o no una tecnología, sino dónde me aprieta el zapato. Yo acá listé algunos posibles dominios, algunas posibles variables que podrían determinar los criterios de priorización de las obras sociales. Por ejemplo, analizar cuál es la población afectada, es decir, cuántas personas se beneficiarían de una decisión que tome COSPRA o cualquier obra social provincial. ¿Cuál es el potencial beneficio terapéutico de esa tecnología? ¿Está impactando sobre un desenlace que realmente nos importa, o en realidad es una droga para el cáncer que lo que hace es mejora la velocidad de pestaneo de los pacientes? Obviamente, otro criterio podría ser si hay o no alternativas disponibles. No es lo mismo enfrentarse a una enfermedad que no tiene ninguna opción de tratamiento disponible a que obviamente ya haya, y aún si las hubiera, no es lo mismo que esas alternativas disponibles fueran efectivas de que no lo fueran y que impacten en desenlaces relevantes, o tal vez sí tenemos una tecnología, pero que impacta en algo realmente muy menor o un outcome muy blandito,
y nos traen una nueva tecnología que puede modificar el curso de una enfermedad. Obviamente, si lo que vamos a hacer es tratar de tomar una decisión, un criterio para priorizar si vamos a embarcarnos en esa evaluación puede ser si hay o no evidencia suficiente para hacer una evaluación de tecnologías sanitarias, sin meternos aún en hacer una evaluación de económica o un análisis de impacto presupuestario, si a priori parece que esta tecnología puede generarle gastos adicionales o ahorros a la obra social. Si hay una demanda, esto es uno de los criterios de priorización de CONETEC, es decir, si hay muchos casos de demanda judicial por esta tecnología o por esta patología, o aún no judicial, una demanda social muy importante, imaginemos, por ejemplo, hepatitis B en su momento. El tema de equidad, si puede potencialmente decidir que decidamos incorporar una tecnología a la cobertura, puede aumentar o disminuir inequidades en nuestra población. Y después, finalmente, ¿cuán factible va a ser que implementemos esa tecnología en la práctica una vez que decidimos incorporarlo? Porque, por ejemplo, tal vez se requiere cambios en infraestructura que no se pueden hacer, o una curva de aprendizaje. Imaginemos que alguien decide si vamos o no a cubrir el robot Da Vinci para la cirugía, y la verdad que no se trata solo de definir si hay que cubrirlo o no, porque la cirugía se hace de tal o cual manera, sino que lleva aproximadamente 9 meses la curva de aprendizaje de un cirujano para poder usarlo. Y entonces imaginemos que está el presidente con su equipo de evaluación de tecnologías y quiere decidir si va a incorporar o no una tecnología a la cobertura de la obra social. Y entonces lo primero que hace es se fija si CONETEC tiene o no tiene un informe de evaluación sobre esa tecnología y esa patología en particular. Y entonces una vez que evalúa, tiene un montón de cosas para contarle las costillas a CONETEC, al informe de evaluación, a CONETEC y a cualquier agencia, que tiene que ver, por ejemplo, con tratar de entender cuáles fueron las preguntas de investigación que se hicieron, los que hicieron la evaluación de tecnología. En este caso, que como les decía, vamos a hablar del pembrolizumab en melanoma. Dos de las preguntas que se hizo con ETEC son: ¿es pembrolizumab en primera línea de tratamiento más efectivo que quimioterapia para mejorar la sobrevida global, tasa de respuesta parcial o mayor, sobrevida libre de progresión para melanoma avanzado, metastásico y resecable sin mutación BRAF? Sin entrar en el detalle, claramente si mi pregunta de investigación es otra, probablemente el resultado, las conclusiones, las recomendaciones del informe de CONETEC no sean aplicables para lo que yo estoy mirando. Porque es posible que yo diga, mirá, la verdad es que yo necesito mejorar los resultados de los pacientes con melanoma, pero no en primera línea. Yo en ya primera línea considero que lo tengo bien resuelto, y por lo tanto, si yo asumo que las conclusiones del informe de CONETEC son extrapolables de primera línea a cualquier otra línea de tratamiento, es probable que haga algún lío a la hora de tratar de beneficiar a los pacientes. Por lo tanto, acá en este caso podemos identificar bien claramente que se trata de melanoma en un determinado momento de la enfermedad, que no es para cualquier momento de la línea de tratamiento, sino pacientes vírgenes de tratamiento, y que tienen que tener una condición especial que es el BRAF no mutado, digamos, que tiene que tener una condición, o no tiene que tener una determinada condición para ser elegible. ¿Y esto por qué lo muestro, digamos, así separado? Porque claramente si nosotros no logramos identificar los componentes que llevaron a esa evaluación de tecnologías, que lleva a una búsqueda de la evidencia, a un análisis de la certeza, etcétera, etcétera, y no vemos cuál es el comparador. Ahí arriba están los comparadores que usó CONETEC, quimioterapia, que sería el standard of care, y otros inhibidores del punto de control inmunitarios, como por ejemplo nivolumab o ipilimumab. Cualquier diferencia en nuestra pregunta de investigación o cualquier diferencia luego a la hora de aplicar la resolución que se tome con este informe, probablemente lo que estamos haciendo no es lo que estábamos buscando hacer con el manejo de esta enfermedad. Y encontramos el informe. CONETEC tiene un informe para pembrolizumab en melanoma avanzado. Imaginemos que la pregunta de investigación que nos hacemos coincide. Y entonces los informes suelen tener dos partes. Una parte que habla más de los resultados clínicos, si mejora determinado desenlace, cuánto lo mejora, si tiene menos efectos adversos, si reduce internaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene determinados resultados económicos, si es costo efectivo, si tiene un impacto presupuestario aceptable o no. Y claramente
yo lo repito hasta el cansancio, claramente el primer paso es centrarse e ir a mirar el informe de Conetec, la parte de los resultados clínicos mucho antes de ver cuánto cuesta y si lo vamos a poder pagar. Y cuando vamos a mirar la parte de resultados clínicos, entendamos que estoy hablando de un informe que no es vinculante, es decir, lo que considero que hay que hacer es una mirada crítica sobre el propio informe, es identificar cuáles son esos resultados clínicos y finalmente cuál es la magnitud del efecto. No es lo mismo que algo impacte en sobrevida global, en este caso en melanoma, que en tasa de respuesta objetiva, que es un outcome muy de moda y muy lindo, pero que no significa mucho más que se reduzca el tamaño del tumor, es decir, tiene el melanoma más chiquito, pero se muere el mismo día. No es lo mismo sobrevida global que sobrevida libre de progresión, y tampoco es lo mismo que impacte sobre sobrevida o sobre efectos adversos, que claramente para muchos pacientes, Santiago comentaba que va a haber una participación mucho más precoz y más integral de los pacientes, lo cual celebro, porque si hay, a mi criterio, un momento en donde los pacientes son fundamentales, es a la hora de definir cuáles son los desenlaces relevantes, porque finalmente los desenlaces relevantes tienen que ser para los pacientes. Tal vez nosotros estamos pensando como médicos que necesitamos una droga que aumente la sobrevida y el paciente te dice, yo lo único que necesito es que en vez de que me lo den endovenoso sea una pastilla. Y entonces, ¿cuáles son en este caso esos desenlaces? Sin entrar en detalle en todo el informe y en los resultados, que después los vamos a ver, claramente, en este caso, el desenlace parece importante. Mortalidad y efectos adversos. Más allá de las distintas comparaciones, Conetec no puso el foco en el tamaño del melanoma o en si le trae prurito al paciente la lesión oncológica. Una vez que tenemos identificados cuáles son esos desenlaces sobre los que impacta, otra cosa que podemos ir a mirar en el informe es, ¿son realmente importantes en cuanto a que cambian el amperímetro del paciente, la magnitud del efecto? Y entonces esto yo simplemente extraje dos resultados para mostrarlo. Acá dice, mortalidad, pembrolizumab versus standard of care, versus quimioterapia. Fíjense que la mortalidad a un año, el riesgo basal, es decir, los que usan lo que hasta ahora sería el estándar de tratamiento, es que al año se mueren 750 de cada 1000 personas, y con la nueva tecnología, es decir, con el pembrolizumab, se morirían 486, pero en un rango entre 393 y 599. Es decir, no solo impacta sobre mortalidad, no voy a entrar en este momento en lo que es la calidad de la evidencia o la certeza de los resultados, pero si miramos solo los resultados, tenemos una droga que a priori impacta sobre mortalidad y que cuando vamos a mirar hace que al menos, aparentemente, se mueran en el peor de los escenarios 150 personas menos por cada 1000 afectados por melanoma. Cuando vamos a mirar los efectos adversos, dice que las personas que reciben la quimioterapia, el tratamiento actual, tienen efectos adversos serios, unos 349 cada 1000. Y si miramos rápido, parece que pembrolizumab también es bueno para esto, mejora los efectos adversos, 321 de cada 1000, pero si miramos ese intervalo de confianza, dice que puede haber 192 personas con efectos adversos cada 1000, pero también podrían ser 537, es decir, que el intervalo de confianza toca lo que se llama la línea de no efecto. Podría irle mejor con pembrolizumab, pero también podría irle peor que con quimioterapia. Entonces, es muy importante que más allá de lo que después diga Conetec, la obra social, su equipo de evaluación de tecnología, vaya a identificar cuáles eran los desenlaces clínicos y cuál es la magnitud de ese efecto para ver si realmente esa magnitud es suficiente para nosotros. Acá dice que, y en palabras de Hugo, probablemente, porque esto tiene que ver con la certeza de los resultados, dice que reduce de manera significativa la mortalidad, no quiero ir en el resto, pero es contra la carbacina, contra quimioterapia, y que es posible que el efecto sobre la mortalidad con pembrolizumab sea similar a la que se logra ya no contra dacarbacina, sino con la combinación de nivolumab e ipilimumab, porque este informe evaluaba distintos escenarios.
una comparación contra el estándar de cuidado, una comparación contra otras drogas, nivolumab solo, nivolumab e ipilimumab combinados. Y creo que si la tecnología no logra pasar con éxito la valla de la calidad de la evidencia, del impacto sobre desenlaces que nos importan, que la magnitud del efecto sea lo que realmente es relevante para nosotros, no tiene ninguna importancia en que después miremos a ver si el impacto presupuestario nos da suficientemente aceptable para pagarlo. Porque pagar por aquello que no demostró que sea algo que cambie la evolución de una enfermedad es finalmente dejar de tener ese mismo dinero para gastar en otra cosa que seguramente no, las necesidades de la población no se limitan simplemente a incorporar esta tecnología. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo en identificar si la tecnología salta la valla de los resultados clínicos, es decir, si atraviesa con éxito esta primera parte del análisis. Este es otro informe de Conetec, en donde podemos ver cómo no atravesó con éxito la valla de los resultados clínicos. Esto es sobre infusión continua de insulina con sensor de glucemia en diabetes tipo 1. Fíjense, uno diría, ¿qué es lo que pretendo que le pase a estos pacientes si le voy a poner una infusión continua en vez de que se tenga que inyectar varias veces? Bueno, mirá, me gustaría que tuvieran menos cetoacidosis diabética. Bueno, la verdad es que no se pudo comprobar. ¿Por qué? Porque si bien 24 de cada 1000 tuvieron cetoacidosis diabética en promedio, es decir, menos que los 30 con las inyecciones diarias, eso fue entre 9 y 64, es decir, que hay altas chances de que el efecto no sea real, más encima la calidad de la evidencia, la certeza de los resultados es muy baja. Otra cosa que podría decir es, mirá, lo que pasa es que tienen muchos episodios de hipoglucemia severa, se los tenemos que evitar. Tampoco logró demostrarlo, 45 cada 1000 con las inyecciones múltiples, y si bien parece que podría ser beneficioso, 62 por 1000, en realidad podrían ser solo 30, pero también podrían ser 126 los que tuvieran hipoglucemias severas con el infusor continuo. Entonces, imaginemos, vimos muy rápidamente que el pembrolizumab en melanoma parece que la parte de los resultados clínicos la podría atravesar con cierto éxito, podemos saber algo de certeza de los resultados, pero impactan resultados importantes, mortalidad, efectos adversos serios, y encima, sobre todo en mortalidad, parece que contra alguno de los comparadores le va bien y en cantidad importante. Entonces sí podríamos pasar a la segunda parte de la historia y hacernos un montón de otras preguntas que pueden no ser las mismas que hizo Conetec, pero sobre todo que las respuestas pueden no ser las mismas. ¿Por qué? Porque el análisis podría haber sido para la población global de Argentina y tal vez la incidencia o la prevalencia de una enfermedad en una obra social provincial es distinta que en otra parte del país. Y entonces uno lo que debiera es hacerse estas preguntas teniendo el informe de Conetec en la mano. ¿Esos resultados de la evaluación económica son aplicables a mi obra social? ¿La incidencia o la prevalencia es la misma que la que aparentemente tiene esta enfermedad en Argentina? Hoy por hoy nosotros ya estábamos brindando cobertura al comparador, porque tengamos en cuenta que el análisis de impacto presupuestario es cuánto más me sale dar cobertura a una tecnología. Por lo tanto, si es cuánto más, se supone que es comparado contra algo que daba cobertura. Si el que daba cobertura es nada, mi gasto hasta ahora era cero. Por lo tanto, el impacto presupuestario es muy diferente si yo tenía actualmente una cobertura de una alternativa para el pembrolizumab que me costaba 10 pesos, que si en realidad parto de 0 pesos. Y otro dato para preguntarse, si yo tengo como obra social o como COSPRA una capacidad de negociación de precios que tal vez es diferente a la que tuvo el análisis global de Conetec. Dicho esto, y obviamente no vamos a entrar en detalle, este es el análisis de impacto presupuestario de pembrolizumab en distintos escenarios. Claramente ahí lo que se hace es un análisis a 3 años. Para mí los análisis de impacto presupuestario se parecen mucho a la fe, ¿no? Porque hay que determinar cuál va a ser la penetración de la nueva droga en el año 1, 2, 3, etcétera, y tiene todo un poco de fe, cuál va a ser el precio, cuál va a ser la inflación, pero más allá de cuáles son los montos, lo que uno debiera ver una vez que tiene el dato es ese impacto. Esto, vamos a poner un número cualquiera, 581 millones de pesos a 3 años. ¿Es mucho o es poco?
Y entonces, como bien dijo Santiago, una manera de entenderlo es compararlo contra qué dejaría de cubrir con esa misma plata. Por ejemplo, dar cobertura a todas las personas que se esperan que pudieran necesitar el pembrolizumab por melanoma avanzado en Argentina, sería equivalente a dejar de cubrir el gasto anual completo para 18.638 personas, o que esas 18.638 aportaran todos los años a la bolsa, pero no usaran nada. Si ya no vamos al global, ¿qué pasa si yo le doy cobertura a un paciente con esta droga? Sería lo mismo que dejar de dar cobertura del gasto anual a 88 personas, y comparado con haberes mínimos jubilatorios anuales, financiar la incorporación del pembrolizumab sería equivalente a la cobertura de 6.094 haberes mínimos. ¿Qué dijo Conetec? Porque fuimos a buscar el informe y más allá de que lo podemos desmenuzar, finalmente Conetec termina recomendando una cobertura condicional, es decir, sería algo así como si pero, sujeta a la aplicación conjunta de los siguientes términos. Por un lado, que se reduzca el precio de las opciones existentes como fármacos anti-PDL1, que se use la opción más económica dentro de este grupo de agentes, PDL1, y que la cobertura sea en población específica de acuerdo a la condición clínica y al estatus, al momento como se encuentra esa persona. En este caso, como es una enfermedad oncológica, la escala de Koch, que habla de cuánta autonomía tiene ese paciente para sus actividades cotidianas. Pero el presidente les pidió a su equipo que busquen a ver si Conetec tenía, se hicieron las preguntas, está el informe. ¿Es suficiente que esté ese informe para tomar la decisión? Y acá me parece que es muy importante diferenciar si la decisión de Conetec en este caso, de Agneto, como se llame, si algún día llega, es vinculante o si es solo una recomendación. Si es vinculante, creo que lo que debiera hacer la obra social, además de aceptar, en caso de que les toque las generales de la ley, de aceptar una indicación, una recomendación vinculante de Conetec, sería asegurarse que se limite la aplicación de esa cobertura a lo que se evaluó. Porque después, ¿qué termina pasando? Que era melanoma en primera línea y resulta que te piden pembrolizumab en segunda línea, o que fuera metastásico, pero es un paciente sin metástasis. Entonces, la verdad es que si hay obligación de cobertura, el esfuerzo de la obra social tiene que estar en asegurar que el paciente es el candidato adecuado, que se usa cuando corresponde, en la dosis que corresponde y hasta que corresponde. Pero como hasta ahora es una recomendación, como decíamos, lo que hay que tener es un análisis crítico del informe. En el caso de que fuera vinculante, como decíamos, asegurarse que se cumpla todo esto, que sea un melanoma avanzado, primera línea, BRAF no mutado, la dosis, si es la que Conetec evaluó, hasta cuándo, si es que hubiera, más allá de que podría ser, por ejemplo, hasta progresión, hasta determinada dato, digamos, de laboratorio o en un estudio por imágenes. Esto sería todo el esfuerzo que debiera hacer la obra social, que no es poco. Pero si es una recomendación, no solo hay que hacer un análisis crítico, sino que hay que mirarlo o entenderlo desde qué perspectiva hacemos el análisis. Ahí claramente estamos viendo dos personas que de acuerdo a la perspectiva de la mirada están, uno ve un 6 y uno un 9 y los dos tienen razón. Y entonces las preguntas a hacerse son si la pregunta de investigación responde a mis necesidades, si el marco de valor, ahora vamos a ver cómo tomó la decisión Conetec, es también mi marco de valor, son las cosas que a mí me hubieran importado para tomar la decisión, si la magnitud del efecto es suficiente, si yo hubiera finalmente tomado la misma decisión, y un dato que parece una tontería pero que no es menor, ¿en qué año fue esta evaluación? Porque si alguien me va a traer una recomendación sobre el uso de anticoagulantes de acción directa del año 2012, es posible que haya de esa fecha a hoy evidencia nueva que obliga a revisar el informe. Por lo tanto, no es un mal ejercicio mirar si estamos hablando de un informe reciente o pudo haber corrido agua bajo el puente y tener nueva evidencia. Este es el marco de valor de Conetec, es decir, qué cosas se consideran, se votan, se tienen en cuenta. Hay 5 datos: la calidad de la evidencia, la magnitud del efecto, el impacto económico, si tiene o no impacto en la equidad y el impacto en la salud pública. En este caso puntual, en cuanto a la calidad de la evidencia,
la calidad era baja en cuanto a la comparación con nivolumab o la combinación de nivolumab e ipilimumab, y era alta con ipilimumab y moderada con dacarbazina. Esto después llevó a una votación. La magnitud del efecto, recordemos que la calidad de evidencia era baja para compararlo con nivolumab, y encima la magnitud del efecto fue considerada insignificante en esa comparación. Vayamos como armando el cuentito de cuál sería la respuesta de si hay que dar o no cobertura a una droga comparada con otra en la cual no solo tenemos evidencia de bastante mala calidad, sino que cuando miramos cuánto impacta prácticamente no mueve ni medio centímetro los resultados. ¿Cuál es el impacto económico? En este caso, analizado contra la dacarbazina, favorecía claramente al comparador, pero así como le ponemos o le damos importancia a la calidad de la evidencia para los resultados clínicos, también debiéramos mirar cuál es la calidad de evidencia para la evaluación económica, porque si no, solamente miramos cuán confiable es el resultado en la parte que nos interesa o que nos sentimos más cómodos. En este caso, la confianza que había al hacer el análisis de impacto presupuestario era baja. El impacto en la equidad, ya no se trata de si mejora o no mejora la equidad. ¿Cambia algo en la equidad? En el caso de la primera de las comparaciones no tenía, y tanto en la comparación con ipilimumab como con quimioterapia, el standard of care, favorecía la equidad, y fue definido que no tenía impacto sobre la salud pública. Pero como vemos, algunas de estas cosas son inmodificables. La calidad de la evidencia puede ser inmodificable, sea COSPRA la que la analiza o el país en su conjunto, pero el impacto económico podría ser diferente en cuanto a cuál va a ser finalmente la decisión en este marco de valor. Y me parece que un tema muy importante que debieran hacer las obras sociales mucho antes de mirar el informe de cualquier agencia es ver cuál es el umbral clínico, si realmente nos importa ese resultado, más allá de lo que diga la estadística. ¿Qué vemos acá? Acá tenemos una droga cualquiera, el puntito violeta sería la situación actual, imaginemos dacarbazina, en donde nos dicen que mejora la nueva droga 3 meses la sobrevida, pero con un intervalo de confianza entre 7 meses, perdón, entre 1 mes y 7 meses. Como vemos, en todos los escenarios, en todos los lugares donde sentemos a ese paciente frente al estándar de tratamiento, a la nueva droga le va mejor. Vivir 1 mes es mejor que vivir ninguno, obviamente vivir 7 lo mismo. Pero ¿qué pasa si la obra social dijera, mirá, la verdad, yo necesito una droga que al menos mejore 2 meses la sobrevida? ¿Por qué? Porque sí, podría ser una respuesta, porque tengo un reclamo social de que la gente necesita al menos vivir 2 meses más, porque por el costo que implica introducirla solo me sirve si mejora 2 meses. Si vemos, la evidencia obviamente es la misma, 7 meses, obviamente el promedio de 3 meses es mejor, 7 meses también es mejor, pero 1 mes es peor en relación a mi propio umbral. Entonces esa decisión de cuál es la magnitud del efecto que a mí me interesa como mínimo obtener de la nueva tecnología, es una decisión que puede tomar la obra social independientemente de lo que digan los resultados y de lo que sea la recomendación de CONETEC. ¿Qué pasa si no hay evaluación de CONETEC? Porque obviamente no hay para todo. Bueno, tenemos múltiples agencias de evaluación de tecnología, cada uno podrá ir a buscarlas todas, acá hay solo algunas de Europa, de Latinoamérica, en América hay al menos 3 formalmente, Brasil, México y Colombia. Y debiéramos hacer lo mismo, ¿no? No se trata de que porque lo dijo el NICE debe estar bien. Debiéramos ir a hacerle el análisis crítico, pero otra cosa que podríamos hacer es tratar de entender cuál es esa perspectiva desde la que tomó la decisión la agencia alemana o la agencia inglesa, solo por poner un ejemplo. En Alemania no se decide si se cubre o no una tecnología. Lo que se define es cuál es el beneficio clínico en relación al comparador, y con eso se negocia el precio. Es decir, que si uno va a ir a buscar en la agencia alemana, en IQWiG, si definieron o no dar cobertura, es probable que se encuentre con que le dieron cobertura a todo. Tienen solo una categoría en donde el beneficio es inaceptable y por lo tanto se recomienda no incorporar al mercado, pero en Alemania que algo sea evaluado es sinónimo de incorporación a la cobertura. Entonces, es muy distinto que si uno lo mira desde la óptica del NICE inglés, en donde la decisión se toma en función de la relación costo-efectividad y tiene una política de cobertura con umbrales de costo-efectividad muy estrictos y muy definidos. ¿Qué pasa si es un auditor? Viene la parte más corta, ya falta poco.
el auditor no está mirando toda esta población, está mirando a este niato que está ahí. Entonces le presentan un caso clínico, 61 años, cáncer renal a células claras avanzado, le hicieron una nefrectomía en 2016 y recibió 3 drogas diferentes, tiene un ECOG 0, es decir, un paciente que está en muy buen estado de salud, 60 años, ¿quién no estaría tentado de decir, te voy a dar cobertura a lo que me pidas? Pensemos que va a ser una 4ª línea de tratamiento. Y entonces el auditor, a diferencia de lo que podría ser la evaluación que hace el presidente o la CONETEC directamente, no va a ver si hay que cubrir nivolumab en cáncer renal avanzado. Lo que tiene que ver es si hay que cubrir nivolumab en una persona de 61 años que, aparte de tener cáncer renal avanzado, ya recibió 3 líneas de tratamiento previa, aparte de estar en un estatus funcional muy bueno. Y entonces, ahí lo que hay que preguntarse, buscando si tiene CONETEC u otras agencias, si los informes están dirigidos a pacientes que se parecen al mío, en el diagnóstico, en la edad, en el momento de la enfermedad, en la situación clínica, en los tratamientos previos. En este caso, CONETEC no tiene ningún informe en este caso específico, nivolumab en cáncer renal. Entonces vamos a buscar a otras agencias, también con las mismas preguntas, y acá me encuentro con agencias que han dicho distintas cosas. En España, que hay que corroborar los resultados mediante ensayos clínicos. En NICE dice que se recomienda como una opción en carcinoma de células renales previamente tratados, siempre que se respete el acuerdo comercial, pero solo en primera y segunda línea. Recordemos que este paciente era 4ª línea. En Canadá le dan una recomendación condicional. En Perú no se aprueba directamente. ¿Y cómo es que esta gente toma decisiones distintas con la misma evidencia? Obviamente una opción es que hayan hecho los análisis con diferente evidencia por diferente momento, pero si todos lo hicieron con la misma evidencia, la decisión depende no solo de la evidencia disponible, sino desde la perspectiva de la que yo estoy haciendo el análisis de cuáles son los componentes del marco de valor que me importan. Y entonces el auditor busca informe de CONETEC, no tiene, busca informes de otras agencias y podría pasar que no tenga específicamente para este caso, porque es 4ª línea, y entonces lo que debiera ir a ver es ampliar un poco el espectro. ¿Habrá alguna guía de práctica específica? Bueno, en Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer sugiere nivolumab en cáncer renal, pero no más de 3 líneas de tratamiento. La Sociedad Europea de Oncología Médica no hace ninguna mención a 4ª línea de tratamiento en cáncer renal. La Sociedad Española lo recomienda en 2ª línea. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en 2ª línea. El NCCN, 2ª línea. ¿Y qué pasa si no encuentra el auditor? Que no hay CONETEC, no hay NICE, ni IETS, ni nada, no hay guías, y probablemente haya que hacer una evaluación de tecnología o encargársela a Hugo Catalano, sería mi recomendación más racional. Y entonces les comparto una evaluación que nos tocó hacer con Hugo desde el INSET, específicamente para este paciente, 61 años, todo lo que les acabo de contar. Nuestras recomendaciones fueron que no se ha encontrado evidencia que justifique el uso de nivolumab en 4ª línea de tratamiento de cáncer renal de células claras, por lo que su uso en esa línea de tratamiento revestiría carácter experimental, y en virtud de la falta de recomendaciones específicas para 4ª línea, se recomienda eventualmente que el paciente sea enrolado en un ensayo clínico, y las conclusiones a las que llegamos fue que el análisis realizado permite identificar que no hay recomendaciones sobre el uso de nivolumab en esta línea de tratamiento, que el paciente en cuestión no está representado en el estudio pivotal porque se habían excluido expresamente los pacientes que habían recibido una de las drogas que recibió este paciente, que era everolimus. ¿Esto significa que nivolumab no sirve para el cáncer renal? La verdad que tal vez es maravilloso para otro paciente, pero en este caso, el auditor no tiene manera de poder decir que el nivolumab le va a servir a este paciente, ya sea por la edad en la que tiene, por el tipo de tratamiento que recibió previamente, ojalá alguien se lo hubiera indicado en 2ª línea, por la línea de tratamiento en la que está. ¿Y cómo sería el proceso para terminar, para tomar mejores decisiones? Partir de si tengo o no obligación de cobertura, y si la tengo, lo que creo es que no hay que hacer celoso, y al mismo tiempo lo que hay que hacer es ser muy estricto en el cumplimiento de la norma. Después, aun cuando podría hacerse ya mañana, cada obra social podría estar armando su esquema de priorización para definir qué
patologías le aprietan el zapato, cuál es su marco de valor y cuál es el umbral clínico, cuál es el mínimo efecto deseable que le van a pedir una tecnología. Después buscar informes de evaluación de tecnología. La verdad es que todos aspiramos que si lo dijo Conetec, debiera ser palabra santa, pero a priori, mientras tanto, tenemos que tratar de seguir contándole las costillas a Conetec, al NICE y a todos, si no hay informes, guías, y si no, hacer una evaluación propia. Para terminar, no debería encararse de igual manera la definición de cobertura poblacional que para un caso individual. Las conclusiones y las recomendaciones deben ser aplicados al escenario evaluado, ya sea la población o caso puntual, no es extrapolable a cualquier cosa. Siempre me acuerdo que yo era residente y se había aprobado la espironolactona en insuficiencia cardíaca, clase funcional 3-4, y ya el otro día la gente lo estaba indicando para pacientes con clase funcional 1. No es extrapolable a cualquier cosa. Hay mucho por hacer antes de salir a buscar informes de ETS, definir los criterios de priorización, el marco de valor y umbral clínicos propios. No hace falta ser un experto en evaluación de tecnologías para poder tomar mejores decisiones de cobertura en la población a cargo. Hay que tratar de identificar de qué manera le cuento las costillas al informe realizado por otros. No deberían buscarse informes de evaluación de tecnología que respondan lo que quiera responder. ¿Sí? Buscamos, Nike dijo que sí, no me sirve. IETS dijo que sí, no me sirve. Ah, pero encontré que en Australia dijeron que no, así que ese debe ser el que está bien hecho. Y finalmente, no importa quién hizo la evaluación de tecnología o la guía de práctica, sino que lo que hay que tratar es de entender, de contarle las costillas para poder asumir que está bien hecha. Si no está bien hecha, lo haya hecho el NICE, la Organización Mundial de la Salud o quien fuera, tiene la validez de la nada. Muchas gracias, dejo de compartir.